Ahí puse para grabar. Parece que yo también te puedo solicitar eso, a ver. Sí, vos también me podés solicitar, a ver si... A ver cómo me queda. A ver, fíjate. Grabar. La verdad que grabar no nunca grabé, así que vamos a ver dónde queda. En algún lado debe quedar. Sí, y tenés dos opciones, o grabarlo en tu compu o grabarlo en la nube. Por ahí te conviene grabarlo en tu compu y lo podés bajar. A ver si me preguntaste, pero acá estás. Sí, ahí puse solicite permiso. Sí, ahí te doy permiso. Bien. Ay, no sé, hay dos Gonzalo Gea, ¿en cuál? Esperá, te pongo en el otro porque me parece que fue en el... Ah, no, ahí está, te puse bien. Claro, porque uno es el del teléfono y el otro el de la compu. En el que está con verde, que me parece que es el de la compu, te puse en ese. para grabar, pero no me aparece el cosito que estás grabando. ¿A vos te aparece? A ver. Ahí está, ahora sí apareció. Sí. Ahí está. Ahí está grabando. Sí, ahí está. O si no me dice pausar la grabación. Exactamente. Bien. Bueno, no sé, esperamos unos minutitos más, 2 minutitos más, 3. Sí, a las 5 arrancamos. A las 5 arrancamos, sí. Hola chicos. Hola. Hola Diego. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Pero soy yo. Sí, te vimos. ¿Te tocó algún paciente, Diego, que le tengas que mirar el frotis o no? Sí, un montón. Mira, lo que más vi es el tema de los linfocitos que tienen otra, como que están muy activados, tienen citoplasma muy azul, Sí. que los blancos suelen estar bajos, las plaquetas suelen estar bajas. No vi tantas anemias, pero sí No, lo que anemia vi no. que eso se da vuelta. Lo que sí se da vuelta es cuando tiene una infección asociada y ahí tenés 24.000 blancos, desviación a la izquierda. Sí. Y eso sí se ve mucho, especialmente pacientes que están en la UTI. Porque están en la UTI, o sea, están en la UTI. Ahora hay una sala de COVID sola, donde están los pacientes graves y los demás pacientes. Y los que están graves y tienen infecciones asociadas, suelen tener 24.000 blancos, 15.000, suelen tener desviación a la izquierda. Sí, sí. Cambia la situación. Sí, sí. Claro, y los que tienen las plaquetas bajas normalmente están con heparina y, ¿cómo se llaman? Suelen pedir KPTT, que ahora es un problema, no estamos pudiendo hacer porque no anda mi equipo y la verdad que nos piden y el técnico no puede venir a arreglarlo. Hoy justamente hablamos con la gente y con la gente de Siemens y no hay manera que venga. Otra complicación, sí. Ojo, eso yo vi a grandes rasgos y después vi otra parte de química y demás y todo lo que leímos de la transferrina y demás. Claro, sí. Sí, ahora vamos a ver el cuadro más típico, digamos, y algo de lo que mencionaste también vamos a ver que encontré algunos trabajitos, justamente lo que vos mencionaste, así que ahora vamos a ver. Bueno. Sí, yo vi un par de trabajos y se ven algunas de las cosas, mal los pacientes que están en esas salas se suelen ver. Pero los frotis están lindos. Yo creo que mandé un par de frotis, un par de fotos, pero los pacientes no tenían COVID en ese momento. Pero eran así, los linfos eran grandes, mucho citoplasma, mucho color azul. Eso es lo que vi. Está bien. Bueno. ¿Vamos a empezar, Gonzo? ¿Te silencio, Diego, sabes?
Y después... No tiene poder. Bueno, dale. Bueno, buenas tardes a todos. Sí. Hola. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la charla en tiempos de COVID ¿qué nos aporta el frotis? Que está a cargo del doctor Gonzalo Ojeda. Él es bioquímico, doctor en química y es jefe de trabajo prácticos de la Cátedra de Hematología Clínica en la Facela. Así que gracias, Gonzalo, y te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer la invitación del Colegio de Bioquímicos de Chaco, que continuamente está confiando en nosotros, digamos, en los que trabajamos en la Cátedra de Hematología Clínica. Cuando me proponen hacer esta charla, le digo a Alejandra, para los que no saben, bueno, ella está en Chaco, yo estoy en Corrientes, digamos, y trabajo en el ámbito privado. Y en el ámbito privado nosotros no estamos teniendo la realidad que está habiendo en el Chaco, digamos. Entonces, digamos, era un doble desafío porque era hablar de un tema, digamos, que si bien conocemos algo, no lo estamos viviendo en el día a día. Esto obviamente fue un desafío, me llevó a buscar mucha información y yo ya lo venía viendo, digamos, así en las publicaciones. El cambio de realidad que está viendo también en lo que se refiere a publicaciones médicas, ¿sí? Hoy todo el tiempo están apareciendo nuevas publicaciones, nuevos datos. El sistema de publicaciones cambió rotundamente. Antes, para que algo salga publicado, debía estar sujeto a revisión y el tiempo de publicación podía ser entre 2 y 3 meses. Hoy, en una semana, se están publicando datos nuevos. Así que armar esta presentación fue un desafío, pero también fue muy gratificante porque es de las primeras veces que hago una publicación, una presentación, en la que las referencias están tan actualizadas, ¿sí? Todas son de este año, salvo una o dos, que vamos a ver como base, pero traté de seleccionar un poco las publicaciones que había referidas específicamente a la hematología. Hay algunas publicaciones en revistas especializadas en hematología y hay mucho análisis de casos. Vamos a ver entonces, lo que vamos a ver en esta charla va a ser una pequeña introducción a la fisiopatología del COVID. Esto no quiero ser reiterativo, porque seguramente ya lo habrán visto en otros webinars, ¿sí? en otras áreas, pero tenemos que comprender un poquito, digamos, para comprender por qué se ven los cambios hematológicos. Vamos a ver una revisión del hemograma en cuadros virales y en cuadros infecciosos en general, mediante un gráfico que nos va a acompañar a lo largo de la presentación. Y después sí vamos a ver, digamos, lo más interesante de esta charla, que considero yo que van a ser un análisis de las publicaciones referidas a COVID-19 y los hallazgos en el hemograma, sobre todo en el frotis. Justamente lo que queremos hacer siempre que trabajamos en conjunto con Alejandra y con los otros docentes de la asignatura de hematología clínica, es revalorizar la información que se puede sacar del frotis. Entonces, una breve introducción. Esto, para no ser reiterativo, sabemos que el síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus, también es conocido como enfermedad por coronavirus, fue identificado en Wuhan, China, en diciembre del 2019, ¿sí? O sea, hace poquito. En su forma más grave, induce una respuesta inflamatoria fatal y un daño agudo en los pulmones. Y coloco en otros órganos porque continuamente están saliendo publicaciones acerca de la afectación multiorgánica que puede haber en esta patología. Y los pacientes que experimentan un espectro variable de patologías, pasando de un cuadro leve a moderado de neumonía, pudiendo llegar justamente a este síndrome agudo, con sepsis, fallo multiorgánico y muerte. Y acá las famosas cifras que se manejan, 80-15-5, que se refiere al cuadro de gravedad, digamos, de esta patología. El 70-80% de los pacientes van a ser un cuadro leve, un 15% van a ser un cuadro moderado a grave y un 5% un cuadro grave. Esas cifras en general se manejan a nivel mundial. Entonces esto es lo mínimo y básico, digamos, que tenemos que tener presente. Hoy en día todos, sobre todo los que estamos en el ámbito de equipos de salud, ya hemos escuchado esta información, digamos, no es nada nuevo. Y lo que sí me gustaría comenzar a
revisar, digamos, es cómo se ve un hemograma en un proceso infeccioso de curso favorable, ¿sí? Esto independientemente de que sea un proceso infeccioso bacteriano, viral, ¿sí? Las pautas generales que vamos a manejar en este gráfico, que lo fui armando, digamos, en base a varias charlas, y vamos a mirar acá del lado izquierdo, vamos a mirar la temperatura, y del lado derecho el recuento absoluto de glóbulos blancos, y abajo los días de evolución del cuadro, ¿sí? Siempre que un proceso infeccioso tenga una evolución favorable, entonces vamos a presentar más o menos estas tendencias. Siempre puede haber variaciones, dependiendo de si hay alguna patología de base o no. Pero en general, los glóbulos blancos van a aumentar, pudiendo llegar a aumentar tanto como hasta 30.000, 20.000, dependiendo del cuadro, durante los primeros días de la enfermedad, y luego, cuando se comienza a resolver la enfermedad, esos blancos van a bajar, y en 10 a 12 días, un proceso infeccioso en un paciente con buen sistema inmune debería resolverse, ¿sí? Independientemente de que se aplique una terapéutica farmacológica. Esa forma de la curva de glóbulos blancos la tenemos que tener presente entonces, y tiene mucho correlato con esta línea de puntos rojos que se presenta como picos febriles, ¿sí? Durante los inicios del proceso infeccioso, esos picos febriles se van a producir aproximadamente cada 6 horas, y tiene que ver con la liberación de pirógenos endógenos de glóbulos blancos, por eso se ve acerrado, ¿sí? Y la temperatura se tiene que ir normalizando al finalizar el cuadro. Y entonces tenemos dos variables acá, el recuento de glóbulos blancos y la temperatura, cómo varían en conjunto. Siempre que el cuadro sea, repito, de curso favorable, es decir, que se resuelva, se cura el paciente. Ahora vamos a analizar qué pasa con la fórmula, ¿sí? Con la fórmula leucocitaria, que es un poco lo que nos va a servir para ver las características de la enfermedad por COVID-19. En general, en todos los procesos infecciosos, esta línea naranja de abajo está representada por los eosinófilos, ¿sí? Proceso infeccioso bacteriano o proceso infeccioso viral. Los eosinófilos generalmente al principio de la enfermedad disminuyen, ¿sí? Causando una eosinopenia, que es característica del proceso infeccioso en general, y al finalizar el cuadro se alcanzan las cifras normales de eosinófilos. Con los monocitos, que vemos acá en línea lila, ocurre este movimiento particular, ¿sí? Puede haber una ligera disminución al inicio, y aproximadamente a la mitad del cuadro, cuando se empieza a resolver, puede haber un ligero aumento. Generalmente se dice que comenzar a ver monocitos en un frotis de un paciente que venía de un proceso infeccioso es de buen pronóstico, digamos, porque quiere decir que está habiendo una especie de cambio entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa, justamente por el monocito actuar como célula presentadora de antígeno. Con los neutrófilos ocurre esto, algo característico, neutrofilia al inicio, independientemente de que sea viral o no, y esto fue un gran cambio, digamos, porque cuanto más temprano se hace el hemograma en un paciente con un cuadro viral, si se hace dentro de las 48 horas, se llega a ver la neutrofilia, ¿sí? Lo primero que aumentan son los neutrófilos, recordemos que es inmunidad innata pura, digamos, y en un cuadro viral, en las primeras 48 horas se puede llegar a ver esta neutrofilia. Esta neutrofilia, al resolverse la enfermedad, tiene que volver a cifras normales. Y con los linfocitos ocurre lo opuesto, digamos. Los linfocitos que lo vemos acá en celeste, puede haber una linfopenia al inicio, también independientemente de que sea viral o no, y cuando se resuelve la enfermedad, aproximadamente al día 8 o 9, tienen que comenzar a aumentar esa cifra, y fíjense, acá al final se produce esta inversión de fórmula transitoria. Todo esto ocurre en un proceso infeccioso de curso favorable, ¿sí? El paciente logra resolver la patología. Entonces, ese switch que debería ocurrir alrededor del día 9 o 10, tiene que ser un dato importante, ¿sí? También tenemos que tener presente esto, este tiempo que estamos hablando, de 1 a 10 días, es justamente coincidente, digamos, con la presentación de los cuadros más agudos, más severos, perdón, de coronavirus, ¿sí?
Está descrito que entre el día 5 y entre el día 10, aquellos pacientes que tienen patologías de base pueden desarrollar este cuadro severo, de modo que cuando llegan al momento de la internación, el paciente se encuentra aproximadamente en el día 8 o día 7 del cuadro, ¿sí? Y nosotros esto lo podemos ver en el equipo de salud. Nuevamente, si el cuadro se va a resolver solo, este switch es fundamental. Eso era entonces un pequeño repaso de lo que ocurre en un hemograma en un proceso infeccioso en general. Después vamos a ver qué ocurre particularmente en los casos de coronavirus. Bueno, ¿por qué un virus, digamos, que ingresa por vía respiratoria genera un gran cambio a nivel hematológico, ¿sí? ¿O por qué se altera tanto la hematopoiesis en algunos casos? Si miramos este gráfico, explica claramente, digamos, qué es lo que ocurre con un virus cuando ingresa a nivel respiratorio. Si bien la primera respuesta inflamatoria es a nivel local, ¿sí? Con los macrófagos de tejido, estos macrófagos ya son capaces de generar o secretar una gran cantidad de citoquinas, sobre todo el interferón de tipo 1, y esas citoquinas son las que van luego a médula ósea o a órganos linfoides, y promueven, digamos, la diferenciación de los distintos tipos celulares. Y desde médula ósea, o desde vaso, se genera una respuesta del tipo celular que luego migra hacia los pulmones, y es donde se puede o resolver o exacerbar el cuadro. Es decir, que un patógeno de entrada por vía pulmonar, digamos, tiene incidencia indirecta en médula ósea. Actualmente se están publicando algunos trabajos del efecto directo que podría tener el coronavirus en médula ósea. Sin embargo, el principal efecto que tiene el coronavirus sobre médula ósea es mediado por citoquinas, la famosa tormenta de citoquinas. Entonces, en esta patología, este gráfico tal vez ya lo vieron en algunas presentaciones, porque resume claramente, digamos, qué es lo que ocurre en un paciente que se contagia de coronavirus. Durante los primeros días va a tener el estadio 1, una infección inicial, donde la respuesta va a ser una fase de respuesta viral, es decir, principalmente ocurre a nivel respiratorio. Los síntomas son fiebre y puede haber otra gran variedad de síntomas, ¿sí? Y ahí hay alguien que tiene el micrófono, si lo puede silenciar, le vamos a agradecer. Los signos clínicos, digamos, tiene linfopenia, que va a ser uno de los hallazgos que vamos a ver, y un cuadro hemostático alterado. En el estadio 2, en la fase pulmonar, también puede ocurrir, digamos, una exacerbación de la respuesta inflamatoria, y ahí es donde comienza la clínica, ¿sí?, de los pacientes moderados a graves, con disnea, hipoxia, ¿sí?, y se ven otras alteraciones, una radiografía de tórax anormal, y bueno, se van alterando distintos parámetros. Y el estadio 3, que sería la fase hiperinflamatoria, digamos, que es lo que se conoce como tormenta de citoquinas, donde se entra en shock, insuficiencia cardíaca, puede llevar a la muerte del paciente, y tenemos otros marcadores inflamatorios, dentro de los que se destaca el dímero de la interleuquina 6. De la parte de terapias no me voy a referir porque sabemos que esto es un tema debatible, así que simplemente era para ver cómo evolucionaba, digamos, esta patología. Entonces, cuando el virus ingresa al epitelio respiratorio, ¿sí?, en un cuadro moderado, se genera una respuesta inflamatoria local. Esos macrófagos comienzan a secretar factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, que juega un rol clave, interleuquina 10. Esas citoquinas lo que hacen es regular a nivel circulatorio y a nivel de médula ósea la proliferación o supervivencia de distintos tipos celulares. Sobre todo, el aumento de interleuquina 6 está asociado a una disminución de linfocitos, tanto CD4 como CD8, ¿sí? Eso en un cuadro moderado. En un cuadro severo, que todavía no se sabe por qué se produce, hay una respuesta exacerbada de esas células a nivel pulmonar, y se genera una verdadera tormenta de citoquinas, que lo que hace es agravar, sobre todo,
la destrucción y favorecer la apoptosis de los linfocitos, que a la larga, digamos, tiene un efecto directo en que el paciente no puede resolver la enfermedad. Entonces, uno de los primeros hallazgos más mencionados en todas las publicaciones es la linfopenia, con disgranulopoyesis. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a hablar de linfopenia cuando el paciente tiene menos de 1000 linfocitos por milímetro cúbico, o menos de 20% de linfocitos si el recuento es normal. En general, los trabajos no hablan de cifras de leucocitos, es decir, del recuento de glóbulos blancos totales, ya que no encuentran una asociación directa entre el grado de disminución o el grado de aumento y la severidad, pero sí lo hacen con referencia a los linfocitos. Ya el grupo del Dr. Wang, que fue uno de los primeros en realidad en publicar sobre coronavirus en febrero de este año, ¿sí? Este fue uno de los primeros trabajos publicados. Analizó un N de 138 casos y analizaron varios parámetros de laboratorio y parámetros clínicos, entre los que se destaca el recuento de glóbulos blancos. Ellos vieron que aquellos pacientes que a partir del día 11 de internación presentaban un aumento de glóbulos blancos, generalmente los cuadros eran más severos y terminaban con la muerte, y esto podría estar relacionado a los procesos de sobreinfección bacteriana que puede haber. Algo similar se veía para los neutrófilos, pero lo más interesante y como más relevante era la presencia de linfopenia. Aquellos pacientes que al inicio de la enfermedad ya presentaban una linfopenia marcada, en general la evolución del cuadro era peor, ¿sí? Justamente ahora vamos a ver algunos de los mecanismos por qué esta linfopenia puede actuar en realidad como predictivo de que un paciente se recupere o no. Y de ahí la importancia de este hallazgo hematológico. Otro grupo, en este caso un grupo griego, se preguntó, digamos, por qué ocurría esta linfopenia, ¿sí? Y se dieron cuenta que esta linfopenia estaba asociada al hecho de que los linfocitos expresan una alta cantidad del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿sí? Que es, digamos, la puerta de entrada de este virus, y entonces proponen que justamente como los linfocitos T, CD4 y CD8 expresan una elevada cantidad de este receptor, el virus los podría injuriar de manera directa. Y también lo que encontraron es que esa tormenta de citoquinas, que está gobernada principalmente por interleuquina 6, interleuquina 2 y 7, y otras, lo que hace es promover la apoptosis linfocitaria. Entonces, aquellos pacientes en los que esta tormenta de citoquinas es muy elevada, o que presentan una carga viral muy elevada, van a presentar valores de linfocitos iniciales que son en rango de linfopenia, ¿sí? Entonces acá vemos una asociación directa. Este otro grupo de FAN y colaboradores, que trabajó con un N de 67, vio esto. Acá sí vemos el recuento de glóbulos blancos, ¿sí? Fíjense, para los pacientes que no ingresaron a terapia versus aquellos que ingresaron en terapia, no hay diferencias significativas, no hay leucocitosis, no hay leucopenia. Es decir, que la cifra absoluta de glóbulos blancos no sería un indicador directo de la severidad del cuadro. Sin embargo, si se analizan el recuento absoluto de linfocitos que presentamos acá abajo, ¿sí? Acá sí se encontraron que los pacientes que requirieron terapia presentaban una marcada linfopenia, ¿sí? De ahí la importancia de hacer una buena fórmula, o aquellos que trabajan con contadores hematológicos de 5 diferenciales, informar adecuadamente el recuento de linfocitos. Este grupo italiano de clínicos y colaboradores trabajó con un N de 40. Estos fueron todos trabajos que se fueron publicando, digamos, sobre la marcha. Digamos, empezamos con reportes en China, después se siguieron con reportes en Grecia, en Italia ya sabemos lo que pasó. Y Cine y Colaboradores es uno de los trabajos más completos que hay hasta el momento, digamos, porque incluye fotos, que son las que vamos a ver algunas ahora. Y ellos, el hallazgo hematológico más común incluye linfopenia, esto es lo que ellos concluyen, neutrofilia, ¿sí? Entonces acá se cambia un poco ese paradigma que siempre hay de que la infección viral va con linfocitosis. Esta infección viral va con linfopenia y neutrofilia, y en algunos casos trombocitopenia ligera.
En algunos casos también ellos mencionan que hay trombocitosis, pero esto es debatible. Algo interesante que ellos mencionan es que los neutrófilos presentan signos de disgranulopoyesis y han observado el fenómeno de degranulación. En estos equipos, en estos contadores hematológicos que utilizan a la peroxidasa para la clasificación de los tipos celulares, es interesante porque mencionan que se observa un solapamiento en esta región entre neutrófilos y monocitos. Este grupo hizo un análisis interesante sobre 40 pacientes que ingresaron al hospital y donde vieron que los más graves, digamos, presentaban estas características. Entonces, ¿qué es lo que observan ellos? En ese frotis de sangre periférica, independientemente del recuento de glóbulos blancos, nuevamente aclaro, puede ser un recuento de glóbulos blancos bajo, normal o alto, ellos observan signos de disgranulopoyesis, justamente porque esa tormenta de citoquinas, recordemos, afecta también a la médula ósea. Entonces hay una disrupción en la maduración de los neutrófilos, y se observan estos neutrófilos con granulaciones tóxicas, núcleos hiposegmentados, estos que ya entran en el rango de Pelger o pseudo-Pelger, neutrófilos y con núcleo hiposegmentado, vacuolas, y en algunos casos neutrófilos degranulados, ¿sí? Esto es importante cuando uno ve al frotis porque quiere decir que todos los gránulos que estaban en ese neutrófilo en algún lugar se volcaron y eso promueve el proceso inflamatorio. También observaron como signos de disgranulopoyesis la presencia de mielocitos en sangre periférica, ¿sí? Estos son mielocitos con abundante granulación, y se dicen que son disgranulopoyéticos porque presentan estos núcleos inmaduros, ¿sí? Entonces es un cuadro bien florido desde el punto de vista mieloide, ¿sí? Al inicio de una enfermedad de características virales. Eso es lo que tenemos que tener presente. También vieron estas células raras que ellos caracterizan como de aspecto blastoide porque tienen nucleolos, ¿sí? Este neutrófilo bien hiposegmentado, este eosinófilo degranulado, es decir, no son células para nada normales o convencionales. También observaron células apoptóticas, este núcleo condensado en realidad describen estos autores que sería un linfocito en apoptosis. También registran este tipo de células que pueden ser neutrófilos apoptóticos, y acá les pongo formas apoptóticas con un asterisco, porque para informar estas características es fundamental hacer el frotis de punta de jeringa, ¿sí? Nunca hacerlo de frasco de hemograma, porque estas formas pueden aparecer en un tubo de hemograma envejecido, por ejemplo. Siempre para informar todas estas características tenemos que hacer el frotis de punta de jeringa. Informan estos linfocitos hiperreactivos, y un hallazgo también importante que ellos mencionan es la presencia de macroplaquetas vacuoladas, ¿sí? Es decir, un cuadro hematológico complejo, digamos, desde el punto de vista del frotis, donde hay que prestar atención sobre todo a la disgranulopoyesis y a la linfopenia. Entonces, el cuadro hematológico en el COVID, en el 70 a 80% de los casos graves, que son en general lo que se van a ver en los centros de salud, dado que los pacientes con cuadros leves o asintomáticos no van a concurrir al centro de salud, y por eso es importante tenerlos presentes a estos. El 70-80% de los casos graves, mencionan estos autores, van a presentar un recuento leucocitario que puede apenas ser ligeramente aumentado, van a presentar neutrofilia, ¿sí? Durante el desarrollo de la enfermedad, y esta línea celeste característica de la linfopenia. Es decir, que no ver o ver con mucha dificultad linfocitos en un frotis tiene que ser, digamos, un signito de alarma que uno tiene que tener presente. Sobre todo para la evolución del paciente y aquellos bioquímicos, digamos, que trabajan en equipos de salud consolidados, sería interesante, digamos, ver estos casos, analizar cómo se viene haciendo. Acá simplemente voy a hacer una mención. Nos quedamos entonces con esta idea de la evolución en el COVID, ¿sí? Neutrofilia con linfopenia, y en nuestra región, digamos, es casi obligatorio hacer una mención
a lo que ocurre en el dengue, ¿sí? Simplemente una filmina, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Esto sí, tenemos experiencia en el laboratorio, estamos viendo que el dengue ocurre, digamos, el caso de dengue de buena evolución, ocurre el switch, pero ese switch se acompaña de una leucopenia, ¿sí? Es decir, se ve leucopenia con linfocitosis, bien distinto a lo que ocurre en el COVID. Esto nosotros lo estamos viendo en el 70-80% más o menos de los pacientes. Hay algunos que les cuesta un poquito más resolver, pero en general se ve esta leucopenia acompañada de linfocitosis. Esta mención la hago porque estamos, bueno, la mayoría de los que estamos acá en la charla estamos en el norte del país y estamos teniendo una verdadera también epidemia de dengue, así que para tenerlo presente. Seguimos con los hallazgos morfológicos para COVID. Esto también fue publicado, este trabajo es muy interesante de Frater y colaboradores, porque analizan 300 pacientes, ¿sí? Estos pacientes reportan lo mismo que reportó el grupo de CINI y colaboradores, donde se observa disgranulopoyesis, fíjense, neutrófilos hiposegmentados con granulaciones tóxicas, y los pocos linfocitos que ellos encuentran en el frotis presentan así este aspecto. Bien activados, ¿sí? Linfocitos plasmocitoides, los mencionan ellos, con vacuolas y con basofilia citoplasmática. Entonces, este es otro trabajo muy interesante porque justamente analiza 300 casos y observa lo mismo. Este trabajo, que si bien el N es de 1, no puedo dejar de mencionarlo porque para los que hacemos hematología, Bárbara Bain y su grupo, digamos, son la excelencia en lo que es hematología. Este grupo, el grupo de trabajo de Bárbara Bain, publicó este trabajito, es el reporte en realidad de un caso, donde observa abundantes linfocitos plasmocitoides, que era un poco lo que comentaba el colega hoy, estos linfocitos con citoplasma bien azul, y en algunos casos con vacuolas. Y si miramos, el recuento de este paciente era de 9.800 glóbulos blancos, de los cuales 8.500 eran neutrófilos, o sea, una fórmula netamente neutro, y 900 linfocitos, es decir, con linfopenia. Es decir, que estos 4 que encontró para la foto, les habrá llevado su buen tiempo buscarlos, digamos, ¿sí? Y como hallazgo anecdótico, digamos, de este caso, este paciente presentaba trombocitosis, plaquetas aumentadas. Es decir que siempre hay algunas excepciones a la regla, digamos, pero en este caso se sigue cumpliendo el caso de la linfopenia, ¿sí? En este caso de este paciente con COVID. Finalmente, para terminar, digamos, el cuadro linfocitario asociado, presentamos este caso donde el paciente tenía 21.000 glóbulos blancos, presentaba 80% de neutrófilos, es decir, 16.000 neutrófilos, y si bien no tenía una linfopenia absoluta, porque tiene 3.600 linfocitos, sí presentaba una linfopenia relativa, digamos, con un 14%. Y se observan estos linfocitos. Fíjense, linfocitos bien activados, muchos de ellos hipergranulares, ¿sí? Estas fotos fueron sacadas con un sistema de adquisición de imágenes digital, digamos. Y acá al final presenta una de las características que habíamos mencionado hoy. Neutrófilos apoptóticos, ¿sí? Es decir, este cuadro, en este contexto, con el diagnóstico hecho obviamente de coronavirus por PCR, digamos, termina de justificar la importancia de prestar particular atención a la linfopenia y a las formas que se pueden presentar de los linfocitos. Los linfocitos y en realidad la linfopenia son tan importantes que este grupo de investigadores que trabajó con un N de 90 proponen un modelo para clasificación de riesgo, digamos, de los pacientes, utilizando el recuento de linfocitos medido en 2 tiempos. Porque vieron que aquellos pacientes con menos de 20% de linfocitos a los 10 a 12 días de aparición, ¿sí? Es decir, linfopenia en la etapa que habría que haber aumento de linfocitos. Y si esos pacientes continúan evolucionando y tienen menos de 5% de los linfocitos a los 17 a 19 días, en general esos pacientes tienen un peor pronóstico, ¿sí? Entonces, publicaron justamente el algoritmo que utilizaría estos recuentos de linfocitos para la clasificación de pacientes. Así de importante, digamos, es la relevancia que se le está dando al recuento de linfocitos en algunos lugares.
Como conclusiones de esta sección podemos decir entonces que en fase temprana de agravamiento de síntomas, coincidente con la hospitalización, la linfopenia y la reacción neutrofílica, con signos de disgranulopatías y cambios apoptóticos degenerativos, son algunos de los hallazgos que podemos llegar a ver en el frotis. Si la respuesta es favorable, luego de varios días de tratamiento, el cuadro cambia, ¿sí?, con un aumento de linfocitos y con signos de activación linfocitaria. Entonces es de esperar que si el paciente va revirtiendo el cuadro, los linfocitos comiencen a aumentar. Recordar siempre que estamos en un equipo de salud, entonces darle la relevancia, digamos, a los datos de laboratorio que vamos encontrando, compartir esta información que estamos teniendo. Y ahora pasamos, digamos, algunos comentarios a monocitos. Si bien, digamos, la mayor cantidad de publicaciones relacionadas a hematología están centradas en monocitos, en linfocitos, perdón, se han encontrado algunos hallazgos con respecto a los monocitos, lo cual es de esperar, digamos, porque para que se produzca ese switch entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa, los grandes actores de ese switch justamente son los monocitos. En este caso, este grupo de Yale trabajó con un N de 28 y encontraron, digamos, que la infección por coronavirus generaba cambios morfológicos en los monocitos circulantes en sangre periférica. Lo que hicieron fue comparar por citometría de flujo y también por fluorescencia, digamos, encontraron una población con alto forward scatter, que estaría relacionado a los monocitos, esto es en pacientes con coronavirus, y esto sería en un grupo control, ¿sí? No se observa esa población, y ¿qué fue lo que vieron? En sangre, claramente esto tiene que ser frotis de punta de jeringa nuevamente, observan que esto sería un monocito normal, y estos pacientes que presentaban un cuadro de moderado a severo de coronavirus, presentaban este tipo de pleomorfismo para monocitos. Es decir, son una especie de monocitos activados, que generalmente no se usa esa terminología, pero lo son, digamos, y se puede observar también en sangre periférica. Este trabajo es muy interesante porque analiza cómo varía el perfil de citometría de flujo de la sangre periférica de estos pacientes a medida que transcurre la enfermedad. No fue el único grupo, este grupo de Lombardi y colaboradores también trabajó con un N de 63 y observó resultados similares, es decir, son datos que se van replicando en distintos países. En la Argentina todavía no hay casos publicados de este tipo, pero es de esperar que se vean similares tendencias, así que hay que estar atento a lo que uno va viendo en el frotis. Y otro de los factores predictores, digamos, que puede tener asociado el cuadro de coronavirus, si bien es un poco más debatible, es la trombocitopenia. ¿Por qué es importante el recuento de plaquetas? Porque múltiples sistemas de descodificación, como el MOD, SAPS y Apache 2, con el que se trabaja mucho acá en Argentina, utilizan a la trombocitopenia como un indicador de enfermedad severa. Es decir, aquel paciente que cae a una guardia, por ejemplo, y que ya presenta trombocitopenia de entrada, en general se asocia con peor pronóstico. A esto le tenemos que sumar al gran cuadro hemostático complejo que puede presentar un paciente con coronavirus, sobre todo porque al estar inmovilizados mucho tiempo también son anticoagulados, generalmente con heparina, y esto puede sumarse, digamos, a generar una trombocitopenia. Entonces, este dato de recuento plaquetario es un poco debatible todavía en lo que se refiere a coronavirus, pero es algo que tenemos que tener presente porque se puede presentar en el frotis, digamos. Fíjense, la trombocitopenia ha sido reportada en un 55%, es decir, la mitad de los casos graves, y se correlaciona, digamos, con el incremento en la severidad. Como se vio esto de manera directa. De los pacientes que tenían peor evolución, la mitad presentaba trombocitopenia. La causa de la trombocitopenia se asocia más a una disfunción endotelial, ¿sí?, causada por la tormenta de citoquinas y la posterior coagulación intravascular diseminada. Este trabajo muy interesante, que fue publicado también este año, analizó un total de 1.100 casos, fue en realidad un metaanálisis, y de acá, de este trabajo, es de donde sale que el 50% de los pacientes que tuvieron una evolución mala, digamos, presentaron trombocitopenia.
Igual esa trombocitopenia no es tan marcada como en otros cuadros sépticos, digamos, ¿sí? Las trombocitopenias que presentaron estos pacientes oscilaban entre los 90.000 y los 150.000 plaquetas, no muy grave, no muy marcado, digamos. Y esta publicación que fue ahora del 30 de mayo, que va a ser publicada en realidad, la publicación impresa, lo que menciona trata de explicar, digamos, un poco el mecanismo de la trombocitopenia en los pacientes por coronavirus. Y lo que concluye es que no sería tanto un efecto de las citoquinas a nivel medular, sino que más bien sería un aumento de la destrucción plaquetaria por el cuadro de coagulación intravascular diseminada. Y de ahí que el dímero D y el coagulograma sean en realidad las pruebas más utilizadas en los equipos de salud para también evaluar el cuadro, la gravedad del cuadro del paciente con coronavirus. En caso de presentarse esta coagulación intravascular diseminada, ¿qué vamos a ver nosotros en el frotis? Y la presencia característica de esquistocitos con trombocitopenia, ¿sí? Entonces es fundamental mirar la presencia de esquistocitos. Aquellos que presentan contadores hematológicos de 5 diferenciales pueden tomar el dato de la fracción inmadura de plaquetas, y eso generalmente les va a dar una idea de el grado de respuesta medular que hay a esa demanda o a esa destrucción aumentada de plaquetas. Se pueden presentar estas formas anómalas, como ya lo mencionamos, es decir, macroplaquetas vacuoladas, que en general no son contadas por los contadores hematológicos y nosotros las podemos ver al frotis, con lo cual podemos hacer alguna corrección. Entonces, en el tema plaquetas, hay mucha controversia todavía por el momento. Y antes de terminar, no hablé del eosinófilo, pero el eosinófilo está empezando a tomar, digamos, un rol preponderante también en lo que va a ser la respuesta a coronavirus. Esta publicación es de abril, fines de abril de este año. Están encontrando el rol que juega el eosinófilo en algunos ensayos de vacunas, ¿sí? Y en la respuesta inflamatoria local a nivel de pulmón. En realidad, yo lo que calculo es que el eosinófilo no tiene tanto protagonismo en sangre periférica, porque justamente está entrenado para actuar a nivel pulmonar. Sí encontré un trabajo, del 8 de mayo, donde en sangre periférica se encontraron estos eosinófilos degranulados y linfocitos activados, que este trabajo es interesante porque justamente lo que hace es dar una idea de ese perfil TH2 que muchas veces se dice, donde los linfocitos en realidad interactúan con eosinófilos y generan la activación de estos eosinófilos. Simplemente quería mencionar eso para, digamos, no dejar pasar a los eosinófilos. Con respecto a basófilos no encontré mucho, digamos. Y para resumir, este gráfico que me pareció muy interesante, que fue publicado en el Journal of Allergy and Clinical, y ahí no veo, justo se me movió, and Clinical Immunology, que es interesante. ¿Por qué? Porque nos presenta 3 escenarios. Podemos, en el momento de la admisión del paciente, tener linfopenia, trombocitopenia y eosinopenia, ¿sí? Que era alguna de las cosas que estuvimos hablando. Durante la evolución de la hospitalización, ese cuadro puede empeorar, y si ese cuadro empeora, ese paciente tiene altas probabilidades de no sobrevivir. Podemos estar en el otro extremo, es decir, tener neutrofilia con leucocitosis, pero que todo esto sea una consecuencia de la famosa tormenta de citoquinas. Esa tormenta de citoquinas puede actuar en modo de retroalimentación positiva, digamos, el cuadro no se resuelve y el paciente fallece. O podemos estar en un cuadro de equilibrio, digamos, un equilibrio o un caos controlado, digamos, ¿sí? Donde tenemos neutrófilos, tenemos linfocitos, tenemos plaquetas, no se produce esa famosa tormenta de citoquinas, llegamos al día 10, 11 de la patología, y el paciente se recupera y sobrevive, ¿sí? Entonces este es un cuadro bien gráfico de cómo es un fino balance, digamos, que se tiene que dar entre lo que es inmunidad celular e inmunidad humoral para que el paciente pueda sobrevivir a la patología.
Entonces, las consideraciones finales, para ir terminando, los pacientes con sintomatología o críticos, es fundamental evaluar la intensidad y la persistencia de la linfopenia y la digeranulopoliesis. Ya vimos entonces cómo es fundamental ver la aparición del switch ese entre linfocitos y neutrófilos. Corroborar siempre los recuentos plaquetarios por microscopía ante la sospecha de trombocitopenia. Y trombocitosis pongo ahí entre preguntas porque en algunos casos la trombocitosis se puede asociar a un mal pronóstico, pero eso falta todavía más estudios, digamos. En algunos lugares están trabajando ya con un ratio linfocitos-plaquetas al momento de ingreso del paciente para evaluar el riesgo, digamos, de ese paciente. Y con la anemia no dijimos nada, porque en realidad la anemia no sería una gran complicación en este cuadro, pero se puede considerar una anemia microangiopática en el contexto, claro, de una coagulación intravascular diseminada, ¿sí? En este caso sí podría ser relevante la anemia. Y siempre termino mis charlas con esta imagen, digamos que nos dedicamos básicamente lo que trabajamos en hematología a trabajar con el microscopio, pero este es un saber que lo tenemos que compartir entre todos, ¿sí? Independientemente del área en el que uno trabaje, siempre tiene que tratar de poner una mirada sobre el microscopio, que seguramente siempre vamos a salir aprendiendo un poco más, aún en una patología tan compleja como esta que se presenta en la actualidad. Muy bien. Bueno, ahora no sé si Ale va a coordinar si estuvo mirando si hay algunas preguntas, o si alguien quiere consultar algo. Ahí alguien levantó la mano y le dije para dejar de silenciar para que hable. Está como Moto G7 Plus. Si alguien quiere hacer preguntas, puede o levantar la mano en la opción o escribirla en el chat. Está el chat. Verónica Romeo dice que está muy interesante la charla y dice qué recaudos hay que tener desde el momento de la realización del frotis hasta su visualización en el microscopio respecto a la carga viral en el mismo. Sí, este es un tema que está en debate. Justamente el otro día estaba leyendo algunas publicaciones de la SATI, ¿sí? En lo que se refiere al manejo y toma de muestras. En teoría, este paciente va a estar internado, ¿sí? Entonces la toma de muestras se tiene que realizar en la sala en la que se encuentra aislado, con el material protector correspondiente. Se realiza el frotis, ¿sí? Se lo deja secar y en ese momento no se generan aerosoles. Entonces, las publicaciones actuales recomiendan que ese frotis se trabaje, digamos, de manera convencional. Sin embargo, en algunos lugares están recomendando trabajarlo bajo campana, de tipo 2, campana de extracción, y luego de la primera etapa de fijación no existiría al menos riesgo considerable, ¿sí? Porque no se generan aerosoles, eso es lo que tenemos que considerar. Entonces la recomendación es, se realiza el frotis en la sala en la que se encuentra aislado el paciente, porque nosotros estamos recomendando justamente frotis de punta de jeringa para poder evaluar todos estos cambios morfológicos. En caso de no poder realizarse, ¿se puede realizar de frotis de tubo de hemograma? Sí. ¿Bajo qué cuidados? Bueno, trabajar mínimo bajo campana, ¿sí? Esa sería la recomendación. Y a nivel nacional todavía no tenemos, digamos, una guía establecida. Generalmente, para este caso, lo que habría que hacer es guiarse por las guías de la SATI, en lo que se refiere a manipulación de muestras de estos pacientes, digamos. Creo que responde la pregunta, no sé. No hay otra pregunta en el chat, por lo menos todos dicen felicitaciones, excelente. Excelente. Muchas gracias. Bueno. Y que sí, dice Verónica, que respondiste su pregunta. Bueno, perfecto. Sí, lo interesante sería ahora en esta etapa es, una vez que vimos, digamos, más o menos qué es lo que se ve en un frotis, empezar, obviamente, claro, a sociabilizar el conocimiento y a medida que vayan viendo, digamos, los distintos profesionales que trabajan en estos centros de salud, digamos, que vayan compartiendo sus hallazgos.
También algo que hay que dejar en claro, a partir del frotis, digamos, nosotros no vamos a hacer el diagnóstico, no vamos a decir si un paciente está muy grave o no, pero, digamos, podemos hacer un acompañamiento, ¿sí? Y un seguimiento de la información que vamos haciendo. Sobre todo en aquellos equipos de salud en los que no se tenga una elevada tecnología, esto también es importante, ¿sí? Una linfopenia, ahora que ustedes ya saben, en un centro de baja complejidad, digamos, donde tengan uno de estos pacientes, donde no puedan realizar dímero D, donde no pueden realizar procalcitonina, que es uno de los marcadores más recomendados para estos casos, digamos, nos tenemos que arreglar un poco con lo que tenemos, digamos, entonces hacer siempre bien un hemograma, sabiendo de que la información que estamos, los datos que estamos informando, digamos, puede tener algún impacto en el tratamiento del paciente. Gonzo, preguntan si los pacientes de estudio eran todos adultos o había algún caso en pediatría y si sabes si hay alguna variación, digamos. De todos los pacientes que analizan esto, sí, la media de la edad era de 47 años. Hay algunos reportes de casos, pero no presentaban fotos en pediatría, pero bueno, esto tiene que ver con que los casos de pediatría, digamos, la gravedad en los casos de pediatría no es la misma que en pacientes adultos. Pero la tendencia general sería la misma, o sea, linfopenia con disgranulopoyesis, justamente por lo que mencionábamos del efecto directo que puede tener el virus o las citoquinas en el efecto apoptótico de los linfocitos. Bien. Después, otra pregunta es que Marta pregunta, ¿en qué momento se evalúa el dímero D? El dímero D, bueno, este se tiene que hacer sí o sí al inicio. Haría falta, acá la voy a invitar a Alejandra, que entiende más el tema de hemostasia que yo, pero sí habría que hacer la evaluación al inicio, y luego en el seguimiento sí, no sé cada cuánto tiempo, no sabría cada cuánto lo están haciendo. Estaba en lo que había leído es a los 5 días. Al inicio sí o sí, a los 5 días. Sí, se ve un aumento de 10 veces por encima el valor de referencia en los pacientes que hacen coagulopatía internación, 10 veces por encima el valor del paciente normal, ¿sí? Sí. Entonces, un valor de base al ingreso siempre, y luego de la terapia anticoagulante, sí, sería lo ideal evaluarlo. Y hay que tener en cuenta siempre que tiene que ser un dímero D cuantitativo y ver en qué unidades se informa, digamos, o sea, básicamente. Claro, exacto. Bueno. Ahí preguntan si se puede repetir la parte de la linfopenia. Sí, la linfopenia, el trabajo de Terpos que mencionaba, menciona que puede ser debida a dos causas. Una es que los linfocitos T expresan una alta cantidad de receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, que sería justamente la puerta de entrada del virus, y eso generaría una lisis directa de los linfocitos. Y el otro mecanismo que está propuesto es que la elevada concentración de interleuquina 6 y la elevada cantidad de factor de necrosis tumoral alfa favorecerían en realidad la apoptosis a nivel medular y a nivel de órganos linfoides primarios. Esos serían los dos mecanismos que justifican la linfopenia. Sí. Bien. Ahí está. Muy bien. Desde Entre Ríos dice que nos saludan. Sí, Marta. Ahí, desilenciate, Marta. Porque estás y yo no te puedo sacar. Bueno. Sí, la presentación la tienen en el colegio, así que si están interesados, no sé, que pidan a la secretaría o a vos, Ale, no sé. Sí, yo voy a mandar y vamos a ver si se lo puede. Algunos preguntaban si se podía subir al Facebook del colegio, algo voy a preguntar. Y bueno, sí. ¿Marta? El control de la coagulación se hace con KPTT y TP, con el ring, con la heparina, ¿sí? Sí, lo que pasa es que ahí depende del tipo de heparina que utilizan, si utilizan heparina fraccionada o no fraccionada, digamos, pero en general se está haciendo con esos dos, y en algunas publicaciones también recomiendan el tiempo de trombina, pero ese es el básico, digamos, TP y KPTT
para evaluar el cuadro, digamos. Sí. Lo que pasa es que esos dos te pueden dar normal con el dímero D aumentado. Sí. Entonces, sí, se puede pide estar enmascarando ahí. KPTT, dímero D, Fibri, y en algunos casos también factor de von Willebrand, Pero se sigue con eso, digamos, TP, KPTT. Y si se lo me preguntan por las... Ah, perdón. No, seguí. Sí, no, y si el paciente se lo anticoagula, en algunos lugares controlan con el anti-10, cuando se lo anticoagula con enoxaparina, digamos. Y ahí alguien pregunta por la ferritina. Sí, la ferritina está descrita en realidad como reactante de fase aguda. En algunos de los casos, de los trabajos que estuve leyendo, la realizan al inicio. Y bueno, en realidad lo recomiendan realizarlo junto con la procalcitonina. Lo que pasa es que procalcitonina acá no se está haciendo medio que en ningún lado. Se puede hacer, sí, ferritina como marcador, digamos, como reactante de fase aguda, pero si hay que elegir, digamos, entre ferritina, dímero D, se elige dímero D, y entre ferritina y PCR se podría hacer una proteína C reactiva cuantitativa. PCR cuantitativa, exactamente. Exacto. Muy bueno, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Eso, muchas gracias a todos los que se conectaron, y bueno, vamos a tratar a ver si podemos... la charla la tengo, así que la voy a mandar al colegio, vamos a ver si la podemos subir en el Facebook del colegio. Está grabado también, así que porque estuvieron preguntando que no pudieron entrar. Así que bueno, por lo menos para los que entraron. Excelente. Sí, muy gracias, bueno. Marta. Muy bueno. Espérate que hay otro mensaje. No, gracias nomás. Está, bueno, muchas gracias, Gonzo. Excelente. Así que... No, gracias por la invitación. Ya vemos para la próxima. Compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Chau, chau. Gracias. Chao. Chao a todos.